La corrosión es un proceso químico o electroquímico que provoca la pérdida de propiedades y de material, normalmente un metal, a consecuencia de un flujo eléctrico generado por las diferencias químicas entre la pieza y el ambiente u otra pieza. Se encuentran en estados combinados estables, como por ejemplo en óxidos o sales, y al transformar los metales siempre tienen tendencia a volver a su estado de mínima energía. Este es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes por la ruptura de una pieza, y además presenta un coste notable, ya que se calcula que cada pocos segundos se disuelven 5 toneladas de acero en el mundo. La velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura y de la concentración de los reactivos y de los productos. Factores como el esfuerzo mecánico y la erosión también pueden contribuir al deterioro. Veamos cómo se forma la corrosión en un metal. Nuestra atmósfera está rodeada de oxígeno y de agua, que es lo que provoca la corrosión. El óxido empieza a formarse rápidamente en el acero al carbono, pero luego va más despacio. Esto se debe a que al principio resulta más fácil que se unan los átomos de hierro y oxígeno, pero a medida que el óxido de hierro se espesa más, existe una mayor dificultad para que los átomos de hierro hagan reacción con los átomos de oxígeno. Sin embargo, el óxido nunca deja de formarse. El carbono puede quedar totalmente destruido. La oxidación del acero inoxidable es mucho más lenta. Los aceros con un contenido de cromo superior al 10% en masa crean una capa pasiva que hacen que el acero inoxidable sea más resistente a una corrosión posterior. Estos son algunos tipos de corrosión. Corrosión uniforme. Se caracteriza por una actuación uniforme sobre toda la superficie del material. Corrosión por picaduras. Identificable por el tamaño reducido y profundo de la corrosión, y debida a una heterogeneidad del metal. Corrosión crevice. Se trata de una corrosión localizada en cualquier zona en la que pueda mantenerse una solución estancada. Corrosión intergranular. Es el ataque corrosivo localizado en los bordes de grano de las aleaciones. Ejemplos de este tipo de corrosión se dan en tratamientos térmicos inadecuados en aleaciones de hierro-cromo y níquel-cromo, debido a la precipitación de carburos de cromo en los bordes de grano. Corrosión bajo tensión. Es la fractura que se produce en un material como consecuencia de una acción conjunta de un medio corrosivo y un esfuerzo mecánico. La tensión puede ser debida a la acción de una carga externa o a la existencia de tensiones residuales no eliminadas en el proceso de fabricación, producidas en procesos de conformado en frío, soldaduras o tratamiento térmico. Esta acción combinada con un ambiente corrosivo, especialmente los ambientes clorados, da como resultado que el metal se agrieta, favoreciendo el proceso corrosivo, lo que causa su rápida propagación por la sección del material. Las roturas por corrosión bajo tensión suelen ser frágiles con ausencia de deformación plástica, y las grietas suelen tener ciertas características. Son perpendiculares al eje de tracción, son roturas ramificadas, y las grietas producidas son generalmente transgranulares o intergranulares. Estos son algunos ejemplos de ciertos materiales que son especialmente sensibles de sufrir corrosión bajo tensión en determinados ambientes corrosivos. El puente de plata o Silver Bridge fue un puente de suspensión de cadena que conectaba Point Pleasant con Kanawha, cruzando el río Ohio. El puente fue el primero del país en utilizar pintura de aluminio, por lo que se le llamó puente de plata. Se llamaba puente de cadena porque en vez de cables utilizaba una estructura muy similar a las cadenas de la bicicleta. La causa del colapso fue la rotura del miembro inferior del pasador 330 en la unión C13N, en el lago de Ohio. En un principio se pensó que la causa de la rotura fue la fatiga provocada por un fallo de diseño al dejar 3 milímetros de espacio entre el pasador y el eslabón para un montaje más sencillo, combinada con una temperatura baja del metal y una supuesta sobrecarga del puente a raíz de la hora punta. Se hicieron análisis microscópicos de las piezas de metal y se encontró que en la superficie estaban sanas, pero algunos milímetros más abajo habían pequeñas grietas. El proceso de enfriamiento del metal no fue controlado correctamente, y en el interior de la pieza se formaron pequeñas grietas que no llegaban a la superficie. Con los años, la corrosión bajo tensión y la fatiga por corrosión provocaron el crecimiento de la grieta, lo que concluyó con el colapso de toda la estructura. Según revelan recientes experimentos, en caso de que no hubiese existido corrosión, el material habría aguantado las solicitaciones sin llegar al fallo. En el momento de construcción del puente, los vehículos circulantes pesaban 680 kilos de media, y el nivel de tráfico era bastante limitado, pero solo en 4 décadas el peso medio alcanzó 1.800 kilos, triplicando la carga que atravesaba el puente. La normativa actual indica que el acero empleado en elementos estructurales expuestos a la atmósfera, denominados ASTM A588, han de tener una composición del 0,16% en carbono, 0,8% en manganeso, 0,4% en cromo y 0,4% en níquel. Estos tres últimos elementos actúan como protectores ante corrosión. En cambio, el acero empleado en la construcción del puente, bajo la denominación 1060, poseía como único oleante el carbono, con una composición del 0,6%.
Si bien el puente estaba cubierto por una pintura de aluminio, esta pintura se fue eliminando con los años, dejando el acero sin protección ante los elementos. Hemos de mencionar que en Point Pleasant la creciente industria aumentó los elementos corrosivos del agua del río, como se evidencia en los restos de sustancias sulfurosas encontrados en las juntas analizadas. La actual normativa de la AASHTO sugiere que, para evitar la acumulación de elementos corrosivos en las juntas, la holgura no debe ser superior a 0,8 milímetros. En las 36 uniones en el Silver Bridge, la separación alcanzaba los 3 milímetros, facilitando la acumulación de agentes corrosivos. En cuanto a la depuración de responsabilidades, a pesar de haber víctimas mortales, la investigación concluyó que nadie era responsable del colapso de la estructura por los siguientes motivos. A nivel de diseño, si la pieza no hubiese fallado, la estructura sería perfectamente estable. Luego, los diseñadores eludían la responsabilidad por mal diseño. A nivel del propietario encargado del mantenimiento e inspección, el estado de West Virginia quedó libre de toda culpa, dado que tanto en el momento del diseño como en el momento del colapso no existían medios que permitiesen detectar el fallo sin retirar la pieza. A nivel del fabricante de la pieza, en la fecha dada no se contemplaba la posibilidad de ensayos de fatiga y corrosión. En cuanto a mejoras que hubiesen evitado el colapso, destacamos principalmente dos. La primera mejora pasa por la elección de un acero con mayor resistencia a fatiga y corrosión, que en la actualidad debería cumplir con la normativa americana ASTM A588/A588M para aceros expuestos a la corrosión atmosférica. La segunda mejora, focalizada en el diseño, consiste en aumentar el número de eslabones y tirantes en la unión. Al incrementar el número de eslabones, se consiguen dos objetivos que hoy en día hubiesen mantenido el puente en pie: la redundancia estructural y la posibilidad de que ésta permitiese cambiar las piezas defectuosas una vez identificadas. En 1983, un tramo de puente de 30 metros de longitud entre los pilares 20 y 21 de la autopista interestatal 95 a la altura del río Mianus, en Greenwich, Connecticut, se colapsó y cayó más de 21 metros de altura sobre el río tras 25 años de uso. El puente estaba dividido en varias secciones unidas mediante un sistema llamado pin and hanger, que consistía en una placa de acero fijada por dos tornillos. Su diseño consta de partes del pavimento soportados mediante columnas, y otras unidas a estas por placas metálicas, quedando así flotantes en el aire. La National Transportation Safety Board determinó que la posible causa del colapso fue el hecho de no detectar a tiempo el desplazamiento lateral de la unión debido a un proceso de corrosión y fatiga. Durante varios años la tuerca se fue oxidando hasta llegar a un punto crítico de rotura que provocó el posterior derrumbe de la estructura. Un hecho determinante en este aspecto fue que unos 10 años atrás el pavimento del puente había sido levantado y reemplazado por uno nuevo. Sin embargo, al colocar el nuevo pavimento no se tuvo en cuenta el sistema de drenaje del puente. El puente fue diseñado en el momento de su construcción respetando en su totalidad las normativas federales de la AASHTO. Cada sección tenía un peso de 500 toneladas, y es en base a este peso y a los históricos de cargas vivas que se establece un factor de seguridad de 1,5 sobre el peso total de la sección suspendida. De este modo, el conjunto de las uniones debería soportar un total de 750 toneladas, peso muy superior al presente en el momento del accidente. Pero al romperse una de las uniones, la situada en la zona exterior de la calzada, el peso total superior a las 500 toneladas pasó a una única unión capaz de soportar solo 375 toneladas, superando así su límite de fractura, rompiendo la unión, con el consecuente colapso del puente. En cuanto a las responsabilidades, el informe final sobre el incidente encuentra culpable de negligencia en las inspecciones al estado de Connecticut. A pesar de contar con 3.000 puentes, el equipo de inspección era de tan solo 12 personas, que tampoco habrían recibido las nuevas normativas federales de inspección de estructuras de acero. Y en cuanto a las mejoras que habrían evitado el colapso del puente, cabe destacar que tras la reforma para ensanchar los carriles, las canalizaciones principales quedaron tapadas. Luego, una mejora evidente pasa por introducir nuevas canalizaciones que evitasen la concentración de agua como medio corrosivo en las zonas críticas de la estructura. Asimismo, se podría haber incluido redundancia en las conexiones. El 23 de junio de 2012, una parte del estacionamiento de la azotea del centro comercial Algo, en Ontario, se derrumbó. El colapso se inició debido a un fallo entre la unión de la viga y el pilar sobre la que se apoyaba el peso del aparcamiento. La unión causante del colapso consistía en dos ángulos de acero atornillados al alma de la viga y soldada al ala del pilar. El fallo se produjo en la unión soldada debido a la pérdida de la sección de la soldadura por corrosión, provocada por fugas de agua a través de las grietas de hormigón de la cubierta y de las juntas entre paneles prefabricados de hormigón. Ensayos revelaron un alto nivel de cloruro en el hormigón de cubierta. El nivel de corrosión observado es comparable al encontrado en un ambiente marino. El diseño de la estructura de acero original del centro comercial se realizó según el Código de la Construcción de Ontario de 1975, donde la carga de diseño soportada por la unión es de 498 kN según norma.
La carga en el momento del colapso consistió en el propio peso de los paneles prefabricados de hormigón, el peso de la cubierta, el peso del techo, la mitad del peso de la viga y la mitad del peso del vehículo estacionado. En total, 254 kilonewtons. Resumiendo, el total de la fuerza soportada por la Unión en el momento del fallo supone un 50% de la fuerza de diseño. Además, un vehículo circuló sobre la cubierta segundos antes del colapso, lo que supuso solamente un 8% de carga adicional. El 97% de la carga soportada antes de que ocurriera el colapso se debía a cargas muertas y solamente un 3% se debía al vehículo aparcado. La unión soldada había perdido más del 85% de su capacidad nominal. El diseño de la estructura de acero original se realizó en su mayor parte según la normativa de la época. No puede decirse lo mismo para el diseño de las placas alveolares. La calidad de la losa no cumplía con las especificaciones del proyecto. El sistema de impermeabilización utilizado consistía en el uso de un sellador y una membrana de poliuretano solo en las juntas de hormigón, en lugar de aplicar una membrana a través de toda la superficie que se vio obstaculizada por la falta de capacidad de las placas alveolares de hormigón. Meses previos al desastre, los ingenieros informaron sobre el estado del centro comercial como estructuralmente sólido a pesar de encontrar óxido en las vigas. El propietario del centro comercial eligió un plan de mantenimiento en la cubierta a pesar de que una firma de ingeniería les recomendara instalar un sistema de membrana impermeable, siendo esta la solución que hubiera evitado el colapso. Las fugas en los edificios deben ser tratadas con rapidez. Es necesario que los ingenieros que realizan la inspección de los edificios de acero utilicen un enfoque sistemático que incluya la medición de la pérdida de la sección, la revisión de todos los elementos y uniones e informar a los propietarios de la necesidad de futuras inspecciones y seguir directrices y normas para evitar catástrofes como la del centro comercial Algo. El puente de ferrocarril Kinzua fue construido en 1882 en el condado de McKean, Pensilvania, usando hierro forjado. En 1900 se reconstruyó el puente en acero para soportar las nuevas locomotoras. En 2003 se produjo el colapso del puente debido a un tornado, provocando la caída de 11 de sus 20 torres casi intactas. Esto se debió a que el fallo se originó en el eslabón más débil del puente, el sistema de anclaje de la estructura a los pilones de cimentación en la cara este. Al fallar, las torres del puente perdieron su unión con los cimientos, quedando a merced del viento y consecuentemente siendo derribadas. El fallo en los pernos se produjo por uno de los dos siguientes modos de fallo. El primero sería por rotura frágil del collar de acoplamiento entre la estructura y los apoyos. Dichos elementos presentan un patrón de rotura longitudinal, mostrando evidencias de rotura por fatiga junto a roturas secundarias debido a las tensiones soportadas durante el colapso. Análisis posteriores determinaron que, debido a su diseño y a la corrosión, estos anclajes eran incapaces de soportar o transmitir las cargas verticales a las que estuvo sometido el puente. El segundo modo consiste en el fallo dúctil en los pernos de anclaje. Parte de los pernos de anclaje se fracturaron debido a una sobrecarga a tracción, sufriendo un fallo dúctil. Análisis posteriores del desastre determinaron que el puente sufrió un viento perpendicular de 151 km por hora, lo que representó una carga lateral de 800 kN que desplazó el centro de gravedad del puente sobre uno de sus laterales, provocando su colapso. Según la normativa vigente federal respecto al diseño de puentes, a una altura de 92 metros sobre el nivel del suelo, el puente debía estar diseñado para soportar un viento de 237 km por hora, un valor muy superior al soportado en el momento del colapso. En la época en la que fue diseñado y reconstruido el puente, no existía una normativa reguladora de su construcción, ya que hasta 1924 no se publicó la primera edición de una normativa federal, Code for Steel Buildings and Bridges. En principio hubiera sido suficiente la realización de inspecciones periódicas con el fin de buscar elementos propensos al fallo, comprobaciones que deben realizarse en todo elemento expuesto a las inclemencias del tiempo. Esto hubiera permitido conocer el estado de la estructura, dando tiempo a su rehabilitación. Obviamente, dichas inspecciones eran imposibles dado el diseño de los collares de acoplamiento rodeados de arandelas. Para evitar el desastre, se debería haber construido unos nuevos pedestales de apoyo que conectaran directamente la estructura con un nuevo sistema de anclaje adecuado, evitando así la necesidad de los collares de acoplamiento.